Señor, te damos muchas gracias por este tiempo poderoso, por este tiempo glorioso, Señor, que tenemos para compartir. Gracias te damos, Señor, por tu sierva y te pedimos, Señor, que tú le des sabiduría, le alcance gracias, Señor, para que cada una de las palabras que ella suelte a través de este medio puedan ser de bendición abundante y que ninguna de esas palabras vuelvan vacías, Señor, sino que trasciendan aún el límite del tiempo y puedan, Señor, traer un refresco, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a entrar en este tiempo de fundamento, Señor. Acompáñanos, Señor. Guíanos, Señor. Danos sabiduría, libera la mente, el corazón para poder recibir todo tu buen consejo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como todos ustedes saben, sí pueden compartir sus preguntas. Yo voy a estar de este lado mirando y haciéndole llegar al apóstol cada una de sus preguntas. Así que pueden estar escribiendo, ¿sí? Ya veo, hay gente que está conectada, ¿sí? Ahí lo veo a Marce, a Janet, a Angelina, a Mile, a Pri, a Gaby, a Vale, a Uz, a Bianca, a todos los que ya están conectados, ¿sí? Ya les digo que pueden hacer sus preguntas. Bueno, sin más, ya los dejo aquí con la apóstol Alejandra. Bendiciones para todos. Bendiciones a todos los que están conectados del otro lado. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes y bueno, continuar con esto, lo que tiene que ver con intercesión, ¿no? Seguir compartiendo un poquito de todo lo que Dios me fue dando en todo este tiempo, ¿no? Y preparándome y prepararlos para poder preparar a esta generación y este tiempo a las familias, ¿no? Para que puedan alcanzar cada una de las cosas que Dios tiene con su vida, ¿no? Sabiendo cómo direccionarnos, cómo alcanzar todo lo que Dios tiene a través de una palabra, a través de una oración, alcanzar y poder abrir los cielos y poder entender, ¿no? Que nuestra oración hace que nosotros podamos tomar aquello que Dios ya desató y que Dios ya soltó para nuestras vidas. Yo quiero que podamos continuar un poco con lo que tiene que ver con la cartilla, si tenés tu cartilla ahí, que puedas continuar y tomar apunte de aquellas cosas que por ahí vamos charlando, dialogando, ¿sí? Hemos hablado un poco de lo que tiene que ver con la intercesión, qué es la intercesión, las diferencias que hay de intercesiones, ¿no? El otro día habíamos tocado la última vez diferencias entre intercesión y oración. Eso fue lo último que tocamos. Y habíamos hablado acerca de la oración intercesora, ¿sí? Y ahora vamos a compartir acerca de la oración personal, que dejamos ahí, habíamos dejado ya, o si no el tiempo nos pasaba, pero quiero compartirte acerca de la oración personal, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con una oración, esa diferencia que hay entre una oración intercesora y una oración personal, ¿sí? Quiero que leas conmigo la cartilla, quiero que puedas leer conmigo la cartilla. Dice, oración personal. La oración personal es el diálogo del hombre con Dios en adoración, en acción de gracia, en donde expresa sus sentimientos hacia Él. La oración es la acción de desnudar nuestra alma delante de Dios y dejarnos trabajar hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué es esa oración personal? Es la oración, es aquello que nosotros tomamos nuestro momento y nuestro tiempo, ¿sí? Para tener un diálogo de Dios, del hombre hacia Dios, ¿no? Que podamos, aquellas oraciones que nosotros donde pusimos desnudar el alma, donde nosotros le expresamos a Dios todo lo que sentimos, expresamos lo que nos pasa, expresamos aquellas luchas, aquellas cosas que tenemos y empezamos a dialogar, ¿no?
qué es lo que nos cuesta, qué cosas son aquellas que no podemos entregar, aquellas cosas que no podemos rendir, y empezamos a hablar, porque tiene que ver con el desnudar el alma. O sea, ¿qué tiene que ver con esta oración? Expresarle al Señor todo lo que está dentro nuestro, todo lo que está dentro de nuestro ser. A veces cuando estamos enojados, cuando nos enojamos por situaciones o por cosas que entendemos, que decimos, Señor, pero yo pensaba que me iba a pasar esto, o esperaba algo de alguien, o no sé, a veces expresar cosas que nos pasan, nuestros enojos. Por el Señor, me enojé, la verdad que estoy enojada por tal situación, pero yo quiero entregártelo a vos, no, yo te lo expreso a vos y te entrego todo esto. Tiene que ver con esa oración muy personal, ¿sí? No esa oración que nos acordamos de orar por fulano, que oramos por el hermano, por el primo, por el abuelo y oramos por la familia. No, es la oración, el diálogo nuestro de nosotros con el Señor, a donde nosotros rendimos ahí todo lo que somos, lo que tenemos, aquellas luchas, aquellas victorias. También cuando le agradecemos a Dios, le agradecemos por todo lo que Él hizo, por todo lo que es, ¿no? Y sabemos, y ahí expresamos, ¿no? Expresamos y lo conocemos y desnudamos nuestra alma delante del Señor. Esa es la diferencia que hay entre la intercesión y la oración. Muchas veces nosotros confundimos y creemos que oración e intercesión es todo lo mismo. Oramos por alguna necesidad, es lo mismo, estamos orando, intercediendo. No, la oración diferente, personal, tiene que ver con esto. Una oración nuestra, de nuestra con el Señor. O sea, es la comunión que yo tengo con el Padre. Es aquello que expreso, ¿no? Jesús se presentaba ante el Señor y agarraba y expresaba, Señor, yo he dado la victoria. Él agarra y habla, ¿no es cierto?, acerca de sus discípulos, y agarra y le dice al Padre, Señor, yo vencí, pero te pido una cosa, que tú los libres de este mundo, que tú los guardes, que tú los puedas cuidar, ¿no? Y cuando expresa esa oración de Dios, de Jesús con Dios, con su Padre, es la oración que nosotros expresamos cuando anhelamos, cuando deseamos, cuando queremos algo, cuando entregamos algo, cuando rendimos nuestro ser al Señor. Esa es la diferencia. Yo quiero que leas conmigo en 2 de Samuel, ¿sí? Que puedas leer conmigo, 2 de Samuel. A ver, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. 2 de Samuel 12, 13 al 23. Leemos la palabra del Señor y dice esto. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún viva, le hablamos y no queremos oír nuestra voz. Cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó
de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron su siervo, ¿qué es este que has hecho? ¿Por qué el niño viviendo aún ayunabas y llorabas? Y muerto él, te levantás y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que él ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esta palabra, nosotros nos encontramos con una situación de lo que David dice que peca, ¿no es cierto?, ante el Señor. Y Dios envía esta palabra por el profeta, diciéndole que su hijo iba a caer enfermo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que él se rasgó su vestidura, dice que entró en ayuno y en oración, que empezó a clamarle al Señor, empezó a desnudar su alma, a desvestir su alma delante del Señor. ¿Para qué? Para que a ver si él podía cambiar esa situación, él podía transformar esa situación. Entonces, ahí nosotros nos encontramos que en medio de esa oración que es personal, también David inclinaba a clamar y a clamar para ver si podía mover el corazón de Dios para que eso sea cambiado y sea transformado, ¿no? Pero nos encontramos que David entra en ayuno, entra en oración, entra en clamor y empieza a clamar, ¿no es cierto? Pero vio que no hubo nada que pueda cambiar la voluntad de Dios. ¿Cuál era su voluntad? A pesar de que él, yo me imagino, rasgando todas sus vestiduras, o sea, se inclinó, rasgó, se entregó, o sea, rasgó su alma delante del Señor, clamando, pidiendo, rogando al Señor. Por eso dice la Biblia que él entró en ayuno, entró en oración. ¿Para qué? Para que Dios, para poder dialogar con el Padre y que Él pueda cambiar esa situación, ¿no? Pero ahí nos encontramos lo que hablábamos más adelante, lo que hablábamos la clase pasada, que siempre nos encontramos en medio de la intercesión y del clamor, en medio de la oración, que hay una voluntad y que la voluntad es de Dios, que es su voluntad. Nosotros podemos unirnos, podemos clamar, pero cuando Dios determina algo, en este caso Dios determinó sobre David una sentencia, porque había pecado contra Dios, ¿no? Y se había inclinado esa sentencia al pecado y él había sentenciado, ¿no? Y no hubo nada que pueda cambiarlo, no hubo nada que pueda cambiar ni mover el corazón de Dios, ni su ayuno, ni su oración, porque hay cosas que Dios determina que nosotros no conocemos y no entendemos, pero que hace que la voluntad de Dios siempre se mueva porque Él lo conoce todo, porque Él lo sabe todo y Él escudriña nuestro corazón hasta lo profundo. Quiero que leas conmigo en Salmos, ¿sí? Salmos capítulo 103. Salmo 103. (103:1). Dice la palabra de Dios, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este es un salmo, ¿no? Que David dice, bendice Señor alma mía Jehová. Le estaba dando orden a su alma y bendiga todo mi ser su santo nombre. David le dice esto, ¿no? Porque a pesar de que su alma quizás estaba
sin fuerza, estaba almáticamente quizás dañada o qué es lo que estaba pasando dentro de su alma. Que David escribe esto y le dice al alma, le habla, bendice alma mía, bendice a Jehová su santo nombre. Y le dice algo en el capítulo 2, dice, en el versículo 2 le dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de tus beneficios, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? Él le estaba hablando a su alma y le estaba diciendo al alma, ¿no? Bendecí a Jehová, bendecí y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Dios ha sido bueno, porque hay beneficios, porque Dios ha soltado beneficios. Hay veces que nosotros nos encontramos en donde nuestra alma quizás fue dañada en la niñez, fue dañada en diferentes etapas de nuestra vida, emocionalmente, daños emocionales, que estamos falta de perdón. No nos podemos olvidar. Y el alma quedó ahí dañada, ¿no? Quedó ahí con eso almático, con eso que se hace más fuerte. Y David le dice esto al Señor, ¿no? Yo me imagino que no estaba su alma con ganas de adorar al Señor. O sea, que había algo dentro de él que estaba sucediendo, que estaba pasando. Por eso él le dice, le habla al alma y es su oración personal. Es una oración a donde él rasga, donde él abre todo lo que estaba dentro de él. Bendecí alma Jehová, bendecila y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Dios ha sido bueno. Y le daba ese orden al alma, bendecir al Señor, a no olvidarse de lo que Dios había hecho, a no olvidarse de lo que el Padre había hecho y lo que le había dado. Entonces, ¿qué hace el Señor? En estas oraciones personales, lo que Dios hace es sanar nuestra alma. Por eso es algo muy personal, que lo que hace es rasgar nuestra vestidura, entregamos todo, rendimos al Señor todo. Ahí a donde le decimos, Señor, me pasa esto, a mí me pasó tal cosa, me cuesta entregar, me cuesta olvidar, no puedo perdonar, Señor, pero yo decido perdonar, porque entiendo que tengo que hacerlo, que solo tú puedes sanarme y darle al alma esa orden a que pueda bendecir el nombre del Señor, a que pueda bendecirlo, a que no se olvide de lo que Dios ha hecho sobre tu vida, de que Dios ha sido bueno contigo, que Dios ha sido bueno con tu casa, que Dios ha sido bueno con tu familia, que Dios te ha dado beneficios, porque el reino suelta beneficios, porque en Dios hay beneficios. Entonces esa oración personal mueve dentro nuestro todo lo que nosotros tenemos que expresarle. Y el Señor, ese fue el propósito que Dios siempre tuvo con el hombre. Fue el propósito desde la creación. Quiero que leas conmigo en Daniel, capítulo 9, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, en cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, guardas tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mira la oración que hace Daniel.
Esa oración personal. Ahí te puse esos ejemplos de esas oraciones personales para que vos entiendas cuál es la diferencia entre una oración intercesora y entre una oración personal. La oración personal reconoce, se rinde, se humilla, entrega, da adoración, es alabanza, reconocemos, rendimos que sin Él no somos nada, reconocemos que Él es el Todopoderoso, reconocemos y nos entregamos dándolo todo al Señor. Dice la palabra, dice la cartilla, esto escribí, quiero que leas conmigo, el propósito que Dios siempre tuvo con el hombre a través de la oración. Sabemos que está la oración intercesora y una oración personal, pero hay un propósito que es el propósito de Dios que siempre Él tuvo con el hombre a través de la oración. Desde que Dios crea al hombre, siempre ha tenido el propósito de tener una relación cercana a Él. Dice la palabra que en el principio Dios se paseaba por el huerto del Edén y hablaba con Adán y mantenía una comunión diaria. Aún hoy, el anhelo de Dios sigue siendo esa comunión con el hombre cada día. ¿Qué es lo que anhela el Señor? ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo desde el principio? Desde el día en que Dios crea al hombre y a la mujer, siempre el propósito de Dios fue tener comunión con el hombre. Por eso el enemigo, una de las cosas que hace y provoca es que apartar nuestra comunión para que nos olvidemos y vayamos a la fuente, que no podamos tener comunión con aquel que nos creó. Lo tuvo en el principio, por eso cuando el enemigo se mete a través de la serpiente, lo que rompe ahí fue la comunión de Dios con el hombre. Por eso el Señor se le presenta y empieza a buscar a Adán, ¿dónde estás? Él antes hablaba con el hombre, lo encontraba, charlaba, en una comunión diaria. Dice la Biblia que Adán caminaba con el Señor. Quiero que leas Génesis 3:8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo que el enemigo quiso hacer del principio? Romper esa comunión. Quiso romper la comunión que había entre Dios y el hombre. Por eso dice que él se paseaba por el huerto, él escuchaba, o sea, el Señor vivía hablando con Adán, comunión con él, ¿no? Él hablaba, charlaba, tenían esa comunión diaria. Yo me imagino a Adán paseándose, caminando bajo la gloria de Dios, manifestando esa gloria de Dios continua, a donde escuchaba la voz, a donde podía hablar, a donde podía comunicarse. Hasta que el enemigo se mete y rompe esa comunión. Y lo que el hombre tiende es a esconderse del Padre. Se escondió enseguida del Señor, se escondió del Creador, ¿no? Se esconde. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer muchas veces. Por eso hay veces que a nosotros nos cuesta tener esa comunión con el Señor. Nos cuesta comunicarnos, nos cuesta dialogar, nos cuesta expresar, nos cuesta rendirnos. A veces parece que es más fácil agarrar y arrodillarse y pedir por otro, y oramos por fulano, y oramos por mengano, pero en esa comunión personal que Dios hizo y que Dios gestó entre el hombre y él, es la que desnuda nuestra alma, es la que rendimos todo nuestro ser, es la que entregamos todo lo que está dentro nuestro. Ahí es donde el Señor empieza a trabajar, ahí es donde el Señor empieza a sondear, ahí es donde Él nos habla, donde nos comunicamos, a donde lo conocemos, a donde Él se nos revela, a donde podemos conocer más quién es, conocer su voz en esa oración personal. Las oraciones intercesoras son producto de esa comunión que yo tengo con el Padre. Porque una intercesión puede ser llevada a través de la revelación.
Cuando a mí se me revela algo y yo puedo interceder por alguien, interponerme entre una situación, es a través de una revelación. Pero ¿cómo va a haber una revelación si yo no puedo tener una comunión? Si yo no puedo conocer la voz de Dios, si yo no puedo conocer quién es el que me está hablando, porque no tengo esa comunión diaria, porque no tengo eso que el Señor nos ha entregado, que es la comunión, que es lo que el enemigo se metió para poder romper. Lo hizo en el principio, le funcionó, lo seguirá haciendo. ¿Para qué? Para que el hombre no pueda conocer a su creador. Así que si yo te animo a que si vos perdiste esa comunión, que vuelvas a la comunión con el Señor, que puedas relacionarte con el Señor, que puedas conocerlo, que puedas tener esa oración personal, porque ese fue lo que el Señor desde el principio quiso, tener comunión con el hombre. Debemos tener en claro el propósito de Dios con la humanidad. Dice la palabra de Dios que fuimos creados por Él y para Él. O sea, el Señor nos crea con un propósito. Fuimos creados por Él, ¿sí? Él nos creó. ¿Para qué? Para Él. O sea, ¿qué nos creó? Nosotros somos de Él. Él nos creó. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. Entonces, en claro tenemos que tener cuál es nuestro propósito. El propósito que Dios siempre tuvo con la humanidad. Es de que nosotros podamos ser esa adoración, que podamos rendirnos. Cuando hay una oración personal, ¿sabes lo que está viendo? Una adoración. En esa oración personal fluye la adoración. Nosotros somos producto de esa fluir, de esa comunión, de eso que el Padre suelta en esa comunión, en esa relación. Entonces fluimos porque Él nos creó, Él es la alabanza, Él es la gloria, Él es la honra, Él nos crea para Él. O sea, le pertenecemos a Él. O sea que donde queramos escaparnos, tenemos que entender que Él nos creó para Él. Por eso cuando Adán se esconde, cuando se le es quitado el velo ese y cae en la tentación de comer el fruto y peca contra Dios, una de las cosas que él hace se esconde de la voz del Padre. Se escondió. Dice que se paseaba por el huerto al aire del día y su mujer y él se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron de su presencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que Él nos creó para hacer la alabanza, que Él nos creó para que podamos tener comunión, para que podamos ser esa oración de intimidad, de relación. Hay algo que no nos puede faltar, es esa oración personal. Es esa oración donde rasgamos nuestra vestidura, donde le entregamos a Dios todo, donde rendimos al Señor todo, donde reconocemos, ahí a donde nos humillamos. No sé si alguien quiere preguntar algo, seguimos avanzando, pero quiero que leas conmigo. Si alguien quiere preguntar algo ahora, que pueda aprovechar. Quiero que leas conmigo en Colosenses Colosenses 1:16. Dice la palabra de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
quiero que recuerdes esta palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor creó todas las cosas por Él y para Él. ¿Para qué? Para que le rindamos a Él, para que nos rindamos a Él, le entreguemos todo a Él. Fue creado por Él y para Él. Amén. O sea que, mira, los demonios que se levanten contra tu vida, contra tu casa, está sujeto porque lo que el Señor hizo es gobernar sobre todas las cosas porque Él creó todas las cosas. Fue creado por Él y para Él. Así que hay uno que lo creó y que gobierna sobre todo. Así que lo que está ahí, lo que se quiera levantar contra tu vida, contra tu casa, tenés que ponerle orden porque Dios ha creado todas las cosas por Él y se tiene que sujetar y someter ante el Creador las cosas invisibles y visibles, todo ante Él, porque hay un dominio y es el Padre el que domina todas las cosas, el que gobierna. Así que hablarle a la circunstancia, hablarle al problema, hablarle a todo lo que se quiera levantar contra tu vida y hacerle recordar que el Padre, el que gobierna, el que domina tu vida, el que domina todas las cosas, porque todo fue creado por Él y para Él. No hay nada que no haya sido creado por Él. Eso nos dice su palabra. Recordá esto, todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean tronos, sea lo que sea, todo está creado por Él y para Él. Amén. Así que eso tiene que ver con las oraciones personales y el propósito que Dios tuvo siempre a través de una oración personal. La importancia, seguimos con la importancia de la intercesión. ¿Cuál es la importancia de la intercesión? Primero, la intercesión mueve el corazón de Dios. ¿Sí? Quiero que leas conmigo Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová: Jehová, el Dios de David, tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén. Yo quiero que podamos indagar un poquito en estos versículos, ¿no? La importancia que tiene que ver con la intercesión. Y esta intercesión, que a la vez es una oración intercesora, ¿no?
nos encontramos con Ezequías pasando un momento de enfermedad. Pero el Señor le dice algo, porque Ezequías dice que él se da vuelta a su rostro contra la pared y oró a Jehová y dijo, ese símbolo de eso, de esa acción de dar vuelta, mirar hacia la pared, ¿no es cierto? Y llorar, es de una persona entregada, de una persona que está angustiada, que ya no sabe cómo hacer, que ya está rindiendo todo, ¿no? Pero el Señor le dice algo. Cuando lo manda el profeta, le dice esto: dile que ordene su casa. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor? O sea, había algo. Aunque Ezequiel le dice, yo he andado íntegro delante de ti. Yo he caminado con un corazón íntegro, en verdad, ¿no? Pero sin embargo el Señor le está diciendo algo. Yo necesito que ordenes tu casa porque vas a morir. O sea, hay cosas que están desordenadas. Hay cosas que hay ahí, necesitas ordenarla. Y yo creo que esas cosas que nosotros dejamos, que a veces no le damos importancia, que dejamos ahí, son las que provocan que algo suceda en nuestra vida. Dice que él enferma, ¿no? Con una enfermedad de muerte. Pero sin embargo, cuando es soltada la palabra a través del profeta y le dice, Dios manda que ordenes tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Entonces, él llora y se vuelve. ¿Qué estaba haciendo? Estaba devastado, o sea, dio vuelta a su padre como símbolo de entrega, o sea, de decir, entró en un estado de angustia, casi como de depresión, de angustia, de entregarlo todo. Cuando nosotros estamos así que ya no damos más, lo único que hacer es mirar la pared, llorar o tirarte en un lugar o acostarte, es cuando ya no das más, cuando ya estás cansado, ¿no? Entonces, él tiene esa acción. Dice que vuelve su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego. ¿Qué estaba ahí clamando? Estaba intercediendo, estaba pidiéndote. Entonces, esa oración, ese clamor, esa intercesión, ¿qué hizo? Hizo que mueva el corazón de Dios. Porque el Señor vio, dijo, porque yo he andado íntegramente, he andado en verdad. O sea, ¿qué le estaba diciendo al Señor? Recordá, Señor, está bien, tengo que ordenar, voy a ordenar, pero recordá, yo he andado en verdad, he andado en justicia, en integridad. Ahora te pido algo, te ruego. Y vos fíjate cómo mueve el corazón del Señor. Cómo mueve su corazón, porque Él agarra y le dice al profeta, Isaías, volvete. ¿Y qué le suelta al Señor? Le añade 15 años más de vida. Le dice, te ruego, Jehová, que hagas memoria. Y antes que salía a ver en el capítulo 5, y vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y te he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a toda la ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Mira lo que hizo. Hizo que algo que Dios sentenció, algo que Dios dijo, Dios revierta. Movió el corazón del Padre. Eso es la importancia que tiene una intercesión. Cuando nosotros rasgamos entendiendo que primeramente tenemos que tener una oración, una comunión con el Padre, ¿no? Que hay cosas que nosotros podemos presentar delante de Dios. Y cuando presentamos nuestra oración, presentamos nuestra intercesión, mueve el corazón de Dios. ¿Qué más hace? ¿Qué más de importante hace la intercesión? Cancela todo lo que el enemigo suelta contra tu vida.
La intercesión hace que los planes que Satanás tiene contra tu vida, que tiene contra tu casa, y tu intercesión, tu clamor al Señor, ¿qué hace? Hace que eso sea cancelado. Desbarata los planes del infierno. El intercesor debe tener los oídos espirituales abiertos para discernir los planes, juicios, decretos divinos sobre personas, pueblos, entendiendo que la forma de interceder es mediante la revelación del Espíritu Santo. Es lo que les compartía hace un momento, ¿no? Si nosotros no tenemos comunión, esa oración personal y comunión con el Señor, nunca vamos a poder entrar en un estado de revelación y de intercesión. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la intercesión fluye a través de la revelación. ¿Por qué? El Señor te va revelando. Cuando vos ya tenés una comunión con el Padre, ¿qué dice el Señor? Te empieza a mostrar, prepárate, hay algo que viene y te empieza a alertar. El enemigo está preparando algo contra vos. Es necesario que levantes clamor, que levantes intercesión, sabiendo que nosotros sabemos que Dios ya nos entregó la victoria. Pero la comunión de siempre de Dios con el hombre es darle esa comunión, esa palabra. Así como el Señor crea todas las cosas por la palabra, Dios le da una orden a Adán y le dice ponerle nombre a las cosas. O sea, le hace que hable, que anuncie, que determine cosas. Por eso la importancia de la oración y la importancia de a través de la comunión de Dios poder fluir en la revelación. Desbarata los planes. Pero si hay algo que el enemigo está trabajando y yo no puedo oír, no puedo escuchar lo que el enemigo está tramando, no puedo entender los tiempos que vivimos, los tiempos que el Señor, que Dios, que el enemigo está preparando, los cambios de temporada. No puedo entender que hay cosas cuando me tengo que mover, cuando me tengo que ir. Incluso yo le decía, hablando un día con una persona, le digo, nosotros tenemos que preguntarle aún cuando es momento de que si nos tenemos que mudar, si tenemos que cambiar una casa, ¿cuándo es el momento? Tenemos que estar atentos a lo que Dios está queriendo, a lo que Dios está pidiendo, a lo que Dios está queriendo de nosotros, entendiendo de que Dios nos quiere mostrar, nos quiere revelar. ¿Para qué? Para que podamos tomar, para que podamos conquistar. Nosotros a veces el hombre se olvida de que tiene que ir a la fuente, de que tiene que preguntarle al Señor, de que tiene que moverse bajo dirección, que tiene que moverse bajo la revelación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela los tiempos, el que nos revela cuándo movernos, cuándo no hacer. Hay cosas que nosotros cerramos puertas, que pasan, que Dios las soltó para hoy, pero no las podemos conquistar por no ser entendido en los tiempos. Hay cosas que Dios suelta para tu vida, para tu familia, para tu casa hoy. Y no lo podés tomar porque dudás, porque no entendés, porque no podés escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios no quiere hacer sensible a su voz. En medio de la comunión, no, Él quiere sensibilizarnos, que podamos oír, que podamos entender que nuestros oídos es la fuente. Es la fuente que recibe la vida, es la fuente que recibe aun cuando escuchamos lo que no tenemos que escuchar, que recibe la palabra de muerte. Es tan importante esa comunión con el Señor, porque Él nos habla, porque el Espíritu Santo nos dice cuándo movernos, qué hacer o cuándo no tenemos que hacer.
Nos revela las artimañas del enemigo, nos revela cuando el enemigo prepara algo contra vos. Entonces, ¿qué hace un intercesor cuando está oyendo, cuando está despierto? Se levanta a clamar, a interceder, a desbaratar todo lo que el enemigo planifica. Todo lo que el enemigo es entendido, entiende, comprende lo que Dios soltó, lo que Dios está queriendo, empieza a discernir. Pero nosotros no podemos discernir porque no tenemos nuestros oídos activos para escuchar lo que Dios quiere. Por eso la intercesión fluye a través de la revelación. Y esa revelación fluye a través de la oración personal, de esa comunión de Dios con el hombre. Quiero que leas conmigo en Números, capítulo 11, versículo 1 y 2. Aconteció que en el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Mira lo que hizo la intercesión de Moisés. Moisés era un intercesor, se interponía entre el pueblo y lo que Dios muchas veces quería hacer. Se interponía entre una situación, porque amaba tanto al pueblo que aún él peleaba y negociaba con el Señor. ¿Para qué? Para que no pasara algo, para que Dios no se olvide, para que Dios perdonara, para que Dios tenga misericordia. Entonces él estaba ahí continuamente negociando. Fluía a través de la intercesión. Fluía a través de lo que aún venía contra el pueblo y aún lo que Dios había determinado. ¿Qué hace? Esa es la importancia de un intercesor. Mueve el corazón de Dios, desbarata todo lo que viene, todo lo que es preparado. El intercesor sabe tocar el corazón de Dios con el fin de lograr verdaderos tratos, rebaja y aún cancelaciones de juicios divinos. ¿Qué hace? El intercesor mueve el corazón del Padre. Y está ahí, aquel que intercede, que clama, que entrega. ¿Por qué? Porque el intercesor primeramente tuvo una comunión con el Señor. Porque sabe oír la voz de Dios, sabe lo que el Padre ama, sabe porque todo lo que está en el Padre está en el Hijo. Y aquello que está en el Hijo, por eso su Hijo Jesucristo fue un intercesor. Porque Él vino a cumplir todo, a interponerse entre la humanidad y Dios, a cumplir todo, a desbaratar todo lo que había sido soltado con la humanidad, a todo lo que el hombre había entregado en manos del enemigo, a arrebatarnos, a darnos una llave, a bendecir nuestra vida, a cancelar. Entonces, ¿qué hay? Todo lo que está en nuestro Padre, todo lo que está en Jesús, está en nosotros. Lo hemos recibido por medio de Él. Porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él conoce. Por eso cuando clamamos a Jesús, clamamos, Él media entre Dios y nosotros. Él comienza a mediar porque Él conoce, porque Él sabe, porque Él entiende. Él es nuestro abogado, Él es nuestro. Por eso cuando hay algo que está trabado ahí, Él es el que mueve. Nosotros movemos su corazón porque Él conoce, porque entendemos, pero todo viene a través de una comunión, a través de una entrega, a través de lo que nosotros estamos dispuestos a darle al Señor. Es importante la perseverancia.
¿Por qué? Porque nosotros como humanos siempre nos cuesta perseverar. Nos cuesta ser perseverantes. A veces pedimos al Señor algo, clamamos, nos metemos en el área de intercesión, pero como no lo vemos cumplido, dejamos. Y la verdad, yo estoy pidiendo que Dios suelte los recursos. Nosotros estamos necesitando que Dios suelte los recursos para Edén, para el auditorio. Estamos clamando que Dios envíe, que Dios mande, pero quizás como a veces todo esto va tardándose y no lo recibimos, ¿ya qué hacemos? No somos perseverantes. Entonces dejamos de clamar, nos olvidamos, clamamos una vez y nos olvidamos. Y eso no es el intercesor. El intercesor no para de clamar y de tenerlo en la mente 24/7, de pensarlo, de diseñarlo, de clamar, de pedirle al Señor, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo te pido que vos sueltes los recursos, que vos mandes, que vos destrabes todo lo que está trabado, que vos puedas soltar. Entonces, ¿qué hace? Es importante la perseverancia. Por falta de perseverancia, nosotros no vemos muchas cosas cumplidas. Nos acostumbramos y bueno, clamamos, intercedemos, pero ya está. No lo vimos, no está, no dejes, sé perseverante, clama, intercede, no dejes hasta ver lo que Dios soltó sobre tu vida. Persevera. Esa es la importancia de un intercesor. Todo intercesor tiene que entender que necesitamos ser perseverantes. Necesitamos no parar. Estás clamando por tu casa. No dejes de interceder por lo que Dios ya te dijo, porque es tuyo, porque te pertenece. Pero intercede hasta no ver cumplido lo que Dios te soltó para tu vida. Es importante la perseverancia. Gesta milagros. Desata. Hace vallado aunque la puerta esté cerrada. Quiero que leas conmigo en Lucas. Lucas 11, 9. El ser perseverante que gesta milagros, desata cosa, resguarda, hace un vallado. Aunque le puse esto porque quiero que leas conmigo, aunque la puerta esté cerrada. Lucas 11, 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, mira lo importante. O sea, ¿qué dice? El que busca halla, el que llama se le abre. O sea, ¿qué hacemos con la intercesión? Llamamos, golpeamos la puerta. Y esa puerta que está cerrada se tiene que abrir. Pero nosotros no entendemos. ¿Y qué hacemos? Dejamos. Porque vimos la puerta cerrada, porque no vimos cumplido lo que estamos orando, o nos cansamos, o nos olvidamos. No, tenemos que ser perseverantes. Busca, hallaré, golpea, se le abre. Al que pide, recibe. ¿Sabes por qué no recibimos? Porque no pedimos. Porque no somos perseverantes en pedir. Porque no golpeamos la puerta que debemos golpear. Por eso las puertas no se nos abren. Y lo único que abre la puerta es la llave de la perseverancia. La llave de la perseverancia abre puertas. Abre puertas. Quiero que leas conmigo, vamos a seguir avanzando un poquito más.
La importancia de la intercesión es lo que habíamos tocado, las diferencias entre oración personal y la oración intercesora. Y ahora yo quiero tocarte un poquito los principios y características de un intercesor. En un intercesor tiene que haber principios y hay características. Una es caminar en santidad. O sea, un intercesor debe caminar en santidad. O sea, no es si puede, no, debe. Como hijos de Dios debemos caminar en santidad. Primera de Pedro 1, 15, 16. Quiero que leas conmigo. Primera de Pedro 1, 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. ¿Qué es lo que debemos entender? Tiene que haber principios y características, ¿sí? Y una es caminar en santidad. El Señor nos pide algo, sé santo porque yo soy santo. Así como yo, porque lo que está en el Padre está en el Hijo. Sé santo, esa es vuestra manera de vivir. O sea, es la manera que debemos vivir. Otra de las cosas es cerrando las puertas de la iniquidad. Amén. La iniquidad se gesta en la mente, se aloja y se lleva en el corazón. La maldad se establece en la persona a través de su ADN, en donde carga toda la información. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es algo que está, que se gesta, ya viene gestado en nuestra mente. ¿Qué hace? Está alojado en el corazón, ¿sí? Que tiene que ver con la maldad y algo que es establecido y que ya viene a través del ADN, en donde nuestra ADN es la que carga toda esa información que viene por generaciones, porque la iniquidad tiene que ver con algo generacional, con algo que no solamente proviene de mí, sino que proviene de mis ancestros, que viene de mis abuelos, de mis bisabuelos, de generaciones que uno ni sabe. Entonces nos encontramos muchas veces peleando con iniquidades, con cosas que vienen y que la dejamos y que en cada tiempo, en cada temporada o en cada situación viene hasta incluso en la mente, vienen los pensamientos, porque quizás no son nuestros, no es algo que está surgiendo, quizás es algo que viene de generaciones, que viene, si tu generaciones luchó con separaciones, el enemigo que va a venir a traer a tu mente, sepárate, no vas a poder, ¿para qué vas a estar con él? ¿Para qué vas a estar con ella? Mirá, ¿no? O si la generación hubo mentira, ¿qué va a haber? El enemigo va a venir a seducirte con eso, porque tiene que ver con lo que carga nuestro ADN. Y el enemigo, ¿qué hace? Lo gesta en la mente, lo gesta en el corazón, para poder llevar a cabo toda la información que hay en nuestro ADN, para que todo aquello, lo que está en el ADN, pueda llevarse a cabo. Dice la palabra de Dios en Salmo 51, 2. Lavadme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. He aquí en maldad, el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mira lo que está hablando de David. Dice, lavadme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso habla el Salmo 51, capítulo 2. Y en el capítulo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿No? Está hablando de la iniquidad, está hablando de aquello en lo que él decía, de eso me tenés que limpiar, de esas cosas que está cargado dentro mío.
está cargado en mi ADN, que está cargado en mis pensamientos, que está cargado dentro mío. Me tenés que limpiar. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? Hay un principio, una característica: caminar en santidad, cerrar puertas de la iniquidad. Las iniquidades son maldiciones ancestrales que se transmiten de generaciones futuras. Estas se agravan aún más cuando sus propios pecados, ¿no es cierto? O sea, se van agravando cuando nosotros abrimos puertas y cuando nuestro propio pecado empezamos a caer, ¿no? En aquello que está gestado en nuestra mente, que está gestado en nuestros pensamientos, y abrimos puertas. Entonces, la iniquidad empieza a alojarse y empieza a llevarse a cabo. Un ejemplo, Rahab. Rahab fue una prostituta que cometió adulterio en su pasado, antes de su conversión. En Mateo 1:5 nos dice que el rey David es descendiente de ella. Es la cuarta generación. La historia es conocida. Dice que David abrió la puerta de la iniquidad y cometió adulterio con Betsabé. Conocemos en la historia, ¿no es cierto?, que David dice que cuando, o sea, su ejército estaba en guerra, la realidad es que estaban en lucha, en guerra. David estaba en su palacio, ¿no? Primero, no estar en el lugar que debía estar, no estaba en el lugar correcto. Él sale hacia la puerta y se encuentra y mira a una mujer, ¿no? Y vio cuando ella se estaba ahí bañándose, cuando se estaba preparando, y fue seducido por eso. O sea, que abrió una puerta de la iniquidad, porque eso venía de generación, porque venía de la generación de Rahab. Y esa generación, eso que venía de Rahab, que venía a través, fue la cuarta generación, pero alcanzó a la generación de David. Y si seguimos leyendo los versículos donde habla la historia de David, nos encontramos que más adelante, incluso hasta sus hijos, ¿no es cierto?, los alcanza esa iniquidad. Por eso David habla y dice: lávame en mi maldad, límpiame, porque he pecado, porque en pecado he sido formado, he sido concebido. Por eso hay puertas que no se pueden abrir. Hay puertas que mejor ni meterse. Y nosotros tenemos que entender y reconocer los pecados que vienen de generación en generación. ¿Cuál es la iniquidad que alcanzaron, que vivieron nuestros padres, que vivieron nuestros abuelos, y que quizás estamos luchando con eso mismo y cerrar esas puertas? Hay puertas que debemos cerrarlas y que no abrirlas. Por eso, para meternos en un área de intercesión, tenemos que entender y poder comprender que hay puertas que no las podemos abrir, que es un principio y una característica. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que va a hacer es va a ver en qué lugar se puede meter. Porque nosotros nos interponemos entre situaciones, entre cosas. A ver, ¿dónde me puedo meter? ¿Dónde voy a encontrar para meterme acá, para dañar esto? ¿No? Por eso esa puerta no se puede abrir. Y debo saber reconocer qué es lo que pelearon nuestros padres, qué cosas, puertas abiertas. No, esta puerta la voy a cerrar. Esto que me persigue, esto que vino en contienda, en división para mi familia. En Naraman, Soconda, Riman, Sharabra, Kaya. Todo lo que vino para dividir tu casa, tu familia. Hay familias que tienen problemas, que tienen discordia, pleito continuamente, que no pueden estar sentados en una mesa, que no pueden compartir. Y vos preguntáis: ¿y de dónde vino esto? ¿Por qué no podemos? Porque el enemigo se ha gestado y ha entrado por una puerta para traer división a tu casa. Porque quizá la división fue gestada en las generaciones pasadas. Y todo lo que golpeó sobre las generaciones pasadas va a querer golpear sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Es necesario que cierres puertas, que no abras puertas. La iniquidad es algo. David dice que fue un hombre que fue hallado conforme al corazón de Dios.
Cuando Dios elige a David y cuando Dios le dice a Samuel, le dice, yo quiero que vos lo unja, a quien yo elegí, a aquel conforme a mi corazón. Y Samuel empieza a llamar a los hijos de Leí y empieza a llamar a uno a otro, hasta que llega David y dice, es él. Es él el que yo hallé conforme a mi corazón. David, Dios encuentra a David un hombre que halló conforme al corazón, pero sin embargo nos encontramos más adelante que ese hombre que era conforme al corazón de Dios lo alcanza la iniquidad. ¿Por qué? Porque abrió una puerta que no debía abrirla. Porque hay situaciones en que es necesario que corras, que no abras puertas. Si hay separación, si hay engaño en tu familia, si hay discordia, si hay cosas que vienen contra, es mejor que corras, que no abras la puerta de la iniquidad, que no abras puertas, porque Dios te quiere. Por eso es importante que entendamos que tenemos que saber en qué lugar estamos. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me muevo? Y lo que no te alcanza a vos muchas veces va a querer tocar a tus hijos. Por eso es necesario que despiertes en intercesión, que hagas vallado y que le digas a tus hijos, mira, no abras nunca estas puertas, no las abras. ¿Sabés que quiso el enemigo destruir mi matrimonio? Pero a vos no lo va a hacer. Como no pudo conmigo, con vos tampoco. No abras la puerta. Es importante que podamos comprender esto, que para entrar en estas áreas necesito cerrar puertas. Cerrar puertas. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Algo que no haya quedado en claro, que quieran preguntar, lo pueden hacer. Bien, bueno, gloria a Dios. El corazón del intercesor no puede ser almático. No podemos ser guiados por la carne o por los sentimientos. Quiero que leas conmigo en el libro de Juan, el libro de Juan 12, capítulo 12, 27 y 28. El corazón del intercesor no puede ser almático, ¿sí? No podemos ser guiados por la carne o por los sentimientos. O sea, eso de que sentimos, no podemos ser guiados por un sentimiento. Dice la palabra de Dios, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mira lo que dice Jesús, ¿no? Que Él es el reflejo. Por eso Dios no es un Dios almático. No es un Dios que va a actuar conforme a una emoción, a un sentimiento. O sea, Dios va a hacer con tu vida lo que tenga que hacer. Por eso cuando Jeremías intentó, Dios lo mandó allí y él no quería ir, Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Dios te va a traer. Cuando te quieras escapar de su presencia, Dios te va a traer y te va a meter, porque Dios no tiene sentimiento, Dios no tiene una emoción, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan con tu vida. Y Dios va a hacer contigo todo lo que tenga que hacer. Por eso Jeremías entendió y dijo, fuiste más fuerte tú que yo, que me venciste. Y mis huesos sintieron quemarse. Dios es más fuerte porque Dios va a hacer con tu vida todo lo que Él tenga que hacer.
Y mira lo que le decía el Señor, Jesús le decía, y él hablaba y dice, ahora mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, sálvame hasta ahora, porque él entendía que había un plan, que había un propósito, que aunque su alma estaba turbada, ¿qué va a decirle? ¿Qué le va a decir el Señor? Porque él va a cumplir todo lo que tenía que cumplir con él, el propósito por el cual él envió a su hijo a la tierra. Dios no tiene, si Dios lo hizo con su hijo, lo va a hacer contigo. Dios va a hacer con tu vida lo que tenga que hacer. Dios te va a llevar, Dios te va a mover, Dios va a abrir y va a cerrar lo que tenga que cerrar. Porque Dios tiene plan y propósito. Y que Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús se va a glorificar cuando cumpla lo que tiene que cumplir con tu vida. Él te llamó con un propósito eterno. Él te llamó con planes. Él tiene pensamientos de bien para contigo. Él va a cumplir. Dios no tiene un sentimiento. Dios no tiene emoción. Por eso nosotros no podemos ser emocionales. No podemos tener esos sentimientos de actuar por emoción. No, tenemos que actuar por plan y propósito que Dios tiene. Porque Dios tiene planes contigo, Dios tiene un propósito con tu vida, Dios te va a llevar a cumplir lo que tiene que cumplir contigo. Amén. El intercesor debe despojarse de sus cargas, porque en caso contrario no podrá llevar las cargas de otro. Venid a mí, dice la palabra de Dios, todo lo que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Eso habla Mateo 11:28. Venid a mí. Eso no dice el Señor. Yo no puedo llevar la carga de alguien si entiendo que la carga esa está sobre mi lomo y no puedo yo descargar lo mío. ¿Cómo voy a llevar la carga de otro? ¿Cómo voy a llevar la carga de otra persona si no puedo con lo mío? Por eso, todo intercesor debe entender que debemos despojarnos de nuestra carga. Que hay momentos y situaciones, y yo digo siempre esto, ¿no? Cuando hay una situación que estamos atravesando y que hay una carga sobre nuestro lomo y que se la estamos dejando al Señor, es preferible parar y entregarle al Señor todo lo que le debemos entregar, porque no podemos llevar la carga de otra persona cuando todavía no podemos con lo nuestro. Entonces, ¿qué dice? La palabra se nos tiene que revelar, porque la palabra tiene que ser vivificada dentro mío. La palabra tiene que ser viva dentro de mí y la palabra va a comenzar a cobrar vida dentro de tu espíritu. Todo lo que no estaba vivo va a comenzar a cobrar vida. Y yo te suelto esta palabra y todo lo que estoy soltando es para que la palabra se vivifique dentro de tus oídos, dentro de tu alma, dentro de tu espíritu, para que la palabra cobre vida dentro tuyo. ¿Sabes que nuestros oídos? El otro día vi un video y me impactó mucho porque nuestros oídos tienen una forma, ¿sí? Y cuando veía el video me decía esto, ¿no? Que el oído tenía una forma como en forma de feto, cuando el bebé está dentro del vientre, el feto, ¿no? Y ahí el Señor me daba esa palabra y me decía esto, ¿no? Es nuestros oídos, por eso dice la palabra de Dios, que todo lo que oímos puede traer vida o puede traer muerte. ¿Por qué? Porque nuestro oído recibe la palabra y esta palabra tiene que ser vivificada. Por eso todo lo que escuchamos provoca algo dentro nuestro, provoca vida. Por eso dice la Biblia, sobre todas esas cosas guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida, porque lo recibimos. ¿Y por medio de qué lo recibimos? Por medio de nuestro oído. Nuestro oído es el que recibe la palabra y la puede provocar, dependiendo qué palabra, puede provocar la vida o puede provocar muerte dentro nuestro.
Por eso yo te suelto esta palabra hoy, que la palabra tiene que ser vivificada por el Espíritu de Dios dentro tuyo. Tiene que cobrar vida hasta tus huesos, tiene que cobrar vida en tu alma, tiene que cobrar vida en tu espíritu. La palabra se tiene que vivificar dentro tuyo para cobrar todo lo que tiene que ver con la vida de Dios. Por eso muchas veces no podemos vivirlo, porque esa palabra no está vivificada, esa palabra no tiene vida. Ahora necesito entregarle todo al Señor, despojar mis cargas, entregar. Dice el Señor, yo los haré descansar. ¿Qué te dice el Padre? Jesús te está diciendo esto, Él te va a hacer descansar, Él va a quitar las cargas, Él va a tener cuidado. Por eso cuando entiendo que Dios te dio un arma poderosa, que es la comunión, es la intercesión, es tu comunión, es comunión con el Padre, es tu clamor, tu intercesión, es tu arma, es tu llave, que abre puertas, que cierra puertas, que habilita cosas en el mundo espiritual, que habilita cosas. Por eso es importante la perseverancia, entender que no podemos dejar hasta no ver cumplido. Es importante despojarnos, entregarnos, cerrar puertas. Y la palabra se tiene que vivificar dentro tuyo, cobrar vida dentro de tu espíritu, cobrar vida. Y todo lo que estaba muerto se vivificará en el nombre de Jesús. Yo me quiero detener ahí y vamos a ver si alguien está preguntando. Hay una pregunta. Dice, ¿por qué tenemos que andar lidiando con tantos demonios si la palabra dice que Jesús ya venció todo, sometió todo en la cruz y nos entregó a nosotros como iglesia y como pueblo? Amén. Ahí me estaban leyendo la pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que lidiar con esas cosas? Nosotros entendemos que cuando peleamos con eso, sí, sus hijos, tenemos una victoria asegurada. Pero hay un dominio que está mucho más adelante en la cartilla, que después lo voy a seguir compartiendo, ¿no? Hay un dominio que es de Satanás sobre la tierra. ¿Por qué? Por causa del hombre, del pecado, le entrega el dominio. Entonces el enemigo, todo lo que tiene bajo su dominio, él lo va a querer controlar y él se va a levantar. Por eso la Biblia nos habla acerca de las iniquidades y los pecados generacionales. Son cosas y puertas que nosotros nos equivocamos y abrimos y habilitamos al dominio del enemigo. Por eso la Biblia nos habla que debemos vivir en integridad, en santidad, que debemos caminar. Hay un orden que es su palabra, hay un estatuto que el Señor nos dejó y podemos vivir conforme a lo que dice su palabra. Pero nosotros como hijos de Dios no vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces decimos que dejamos que Dios domine todo, gobierne todo, pero la realidad es que no puede gobernarnos ni siquiera nuestro carácter. Que Dios no puede gobernar ni siquiera aquellas cosas simples de nosotros. Entonces, ¿a quién le estamos dando el dominio? Y el enemigo no le va a importar. O sea, no le va a importar que vos seas el hijo de Dios, porque no le importó que Jesús sea el hijo de Dios. O sea, se presentó donde podía presentarse y mira en qué momento se le presenta Satanás a Jesús, en medio del cansancio. En medio del cansancio él se le presenta cuando estaba en ayuno, estaba cansado, estaba debilitado, no tenía fuerza. Ahí se le presentó. Antes no se le presentó. Entonces, ¿sabes qué hace el enemigo? Ve qué puerta puede entrar. Por eso nosotros tenemos que entender que hay puertas que no las debemos abrir. Que hay cosas y situaciones que tenemos que gobernarlo por el Señor. Sí, Dios nos dio la victoria, Dios lo gobernó, Dios nos entregó la llave de la autoridad, no a una persona, se la entrega a la iglesia de Jesucristo como cuerpo, pero hoy la iglesia está dividida, hoy hay hermanos que no se aman entre hermanos, hay personas que hablan mal de la otra y hay puertas. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Tiene dominio.
tiene gobierno, se mueve, entra. En donde puede entrar hay mentira, hay cosas ocultas, no hay verdad. Entonces, hay una ordenanza de parte de Dios que tenemos que caminar en ella, que es su palabra, es su vida. Por eso le decía, la palabra tiene que ser vivificada en nuestra vida. Por eso todo lo que recibe nuestro oído es lo que provoca vida o lo que provoca muerte dentro nuestro. Por eso lidiamos todavía y seguimos lidiando y tenemos una lucha continua. Por eso Pablo dijo algo: la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes. Y yo le agregaría ahí a lo que Pablo dijo, que él dijo la lucha no es contra sangre y carne. Yo creo que la más fuerte lucha es contra sangre y carne. ¿Sabes por qué? Porque luchamos contra nosotros mismos, contra nuestras cosas, nuestro carácter, nuestros pensamientos, las cosas que no queremos entregar, que no queremos doblegar. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Toma dominio y autoridad. No sé si quedó en claro. Si quedó en claro, me contestan, o si no. Amén. Amén. Por eso debemos cuidar, debemos entender y cerrar puertas. Y sí, en cada batalla y en cada lucha que hay, que el enemigo quiera meterse. Por eso cuando leíamos hoy más adelante, que le dice Ezequiel, pero yo viví en integridad, pero yo esto, pero yo viví en la verdad. Y el Señor que le había dicho, tenés que ordenar esto. Hay cosas que siempre nosotros tenemos que ordenar. Y tenemos que trabajar en esas cosas y entender que en cada batalla Dios nos da la victoria, Dios nos da la salida, porque Él es mi bandera de victoria, porque Él es mi estandarte, porque Él es el que nos entrega la victoria en sus manos. Pero debemos entender que hay comunión y hay relación con el Señor y que debemos cuidar y cerrar puertas. Amén. Bueno. Yo no sé si alguien más quiere preguntar. Claro, ¿quedó claro? Amén. Bueno, vamos a estar orando, ¿sí? Y vamos a cerrarlo ahí. Y seguimos para que la clase que viene, para seguir tocando un poco más de los principios y las características de un intercesor. Pero tenemos que saber eso, que debemos despojarnos, que debemos entregar, que sabemos que Dios no es un Dios almático ni emocional, ¿sí? Y vamos a estar tocando esta palabra. Yo quiero orar por vos, quiero que ahí del otro lado que vos estás, levantes tu mano y que puedas decirle al Señor esto: yo suelto esta palabra. Señor, que en este transcurso, Señor, de estas charlas, de aún los que están oyendo y los que van a oír, Señor, la palabra pueda ser vivificada al Espíritu. Señor, que toda palabra, Señor, sea recibida, que el Espíritu Santo pueda vivificarla, pueda traer vida, pueda traer, Señor, revelación, pueda traer, Señor, una mente que podamos abrir y comprender que tú eres Dios grande, que tú eres Dios poderoso, que hay mucho más, que Dios, que tú quieres tener comunión con nosotros, que tú nos has dado, Señor, nos has entregado victorioso, nos has hecho victorioso por medio tuyo, Señor, pero que debemos cuidarlo, debemos entender, Señor, que hay vida dentro nuestro, que hay una vida, Señor, que debemos vivirla por medio de ti. Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, trabajar en nosotros, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, pueda hablarnos, Señor, aun cuando estemos durmiendo, Señor, en momentos cuando estemos clamando, cuando estemos teniendo comunión contigo, charlando contigo, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, revelarnos, Señor, aquellas cosas
cosas, Señor, aún que debemos transformar, que debemos cambiar, puertas que se tendrán que cerrar, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, yo suelto la palabra, que todo lo que el enemigo ha soltado sobre tu vida, que ha venido, que ha querido golpear puertas que se abrieron y que quizás no sabía, no te diste cuenta, va a retroceder, se van a cerrar puertas, Dios te va a revelar que hay cosas que va a arrancarla, que va a cerrarla, hay cosas que el Señor va a comenzar a hacer y que va a comenzar a cobrar vida, que te vas a levantar llena del poder y lleno del poder del Espíritu Santo para gobernar las cosas como Dios te la ha entregado, para tomar el gobierno de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. En el nombre de Jesús, Señor, yo creo, Señor, y sé que tú tienes planes, que tú tienes propósito y que tú vas a llevar, Señor, a cada oyente, Señor, del otro lado, a tu plan y a tu propósito perfecto, que tú los vas a llevar, Señor, a cumplir lo que tú diseñaste, lo que tú escribiste sobre ello. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gloria, te doy alabanza, te rindo adoración a ti, Señor, que ahí del otro lado se despierte la adoración, que cada uno se despierte esa adoración, Señor, porque son adoración. Señor, despiértalo, activa sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos tu nombre y te damos gracias, papá. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Los bendigo a cada uno de los que están del otro lado. Los abrazo y seguimos la clase que viene en el nombre de Jesús. Si tenés alguna pregunta, lo podés hacer, podés mandarla, como sea. Si algo te surge o querés saber, también lo podés mandar ahí a nuestra secretaria Gaby, que ella nos va a pasar para poder contestarlo al comienzo de la clase que viene. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y aquí en mi casa